Bien, este vídeo no va tanto, ven que la foto ya está revelada, es porque estoy alterado el vídeo, lo voy a poner el primero, pero realmente lo he hecho después, un poco para que lo tengan en cuenta. Me despisté de explicarles el motivo por el cual voy a utilizar esta fotografía para un doble revelado. Es un poco extraño porque incluso lo comentaba el otro día con alguien, no recuerdo con quién, y comentaba lo siguiente. Es una técnica que el doble revelado yo utilizo, pero no utilizo de manera cotidiana, sencillamente porque en muchas ocasiones está reñida al rango dinámico de la cámara. Y digo en muchas ocasiones por no decir siempre, en general. Si los motivos por los cuales a veces hacemos dobles revelados es porque la cámara no ha llegado en una sola, no tiene latitud de exposición suficiente como para hacerlo de una sola vez, ¿no? Esto no quiere decir que hagamos dos fotos, estamos hablando de una sola fotografía. Los HDR lo veremos un poquito más adelante, que son todavía algo más acentuados. Aquí es porque quiero un poco lo mejor de dos tipos de fotos completamente diferentes. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, que el rango dinámico de las cámaras que estoy utilizando es bastante amplio y me permite trabajar bastante bien, así que no hago tanto los dobles revelados. Pero hay algunos motivos que me invitan a pensar en por qué son útiles y quería exponerlos un poquito. Por ejemplo, he cogido esta fotografía porque tiene un ISO bastante complicado. No es malo, para esta cámara no es malo, es un 1250, que no es un ISO en el que produzca demasiado ruido, pero ya es un ISO que sí se deja notar. Es decir, se deja notar en un mínimo de ruido. Pero ese no es el problema real. El problema real del ruido no es lo que vemos visualmente. Porque, bueno, el ruido se aprecia enseguida, si yo me acerco aquí, lo podemos ver y enseguida lo detectamos. El problema real que nos produce el ruido, o que nos produce, en este caso, sensibilidades tan altas, o situaciones comprometidas de luz, o cosas similares, es que la información que tenemos está un pelín cogida con alfileres. Eso quiere decir que, aunque tenemos mucha información, se daña con mucha facilidad. De hecho, no es lo mismo, y fíjense, me voy a salir un poquito de contexto, pero para que lo tengan en cuenta, no es lo mismo ampliar una imagen a nivel de papel, cuando hacemos una impresión, que ya saben que es una cosa que controlo y a la que le dedico mucho tiempo. Pues no es lo mismo emplear una fotografía de un mismo sensor, por ejemplo el de una Nikon D850, por ejemplo, un super sensor. Pues no será lo mismo con un ISO bajo que con un ISO alto. ¿Por qué? Ese ISO alto deteriora, aunque sea mínimamente la imagen, la deteriora considerablemente al fin y al cabo, ¿no? A medida que vamos ampliándolo tanto, lo vamos deteriorando. Ten en cuenta que el ruido es la amplificación de la señal para obtener la misma cantidad de luz en condiciones más bajas, o lo que es lo mismo, acelerar los procesos mediante la amplificación electrónica. Ese es el ruido, el ISO, ¿no? Que para aquellos que vienen de tiempo atrás, porque como todo se ha convertido en tecnología y la mayoría de los fotógrafos hablan de tecnología y muchas veces se olvidan de que todo tiene un pasado, esto no es nuevo. Esto en la película se hacía exactamente igual. Y en la película lo que se hacía se ampliaba, se amplificaba el grano. El grano que era un puntito de plata, pues se amplificaba mucho más, siendo mucho mayor, y como mayor, era mejor captor de luz. Es lo mismo y el resultado volvía a ser el mismo. No lo llamábamos ruido, lo llamábamos grano. Que sí, esto ha sido inherente a toda la fotografía todo el tiempo. Y como esto es inherente a toda la fotografía todo el tiempo, también hemos tenido que ir tomando decisiones constantemente con ello. Por supuesto, no hemos vivido nunca tiempos mejores que estos. Estos son los tiempos en los que tenemos la mayor capacidad tecnológica y de desarrollo dentro de una foto. También es cierto que las fórmulas van cambiando. Antes se recurría a unos elementos para unos propósitos, ahora normalmente con una sola cámara hacemos casi todos los trabajos. Bueno, yo cogí esta foto porque este ruido que no es tan significativo, no lo es ahora, pero lo puede llegar a ser más adelante en un proceso. Así que me viene muy bien para explicar un pequeño detalle, y es el siguiente. Lo hago así, perdonen que no tenga mucho movimiento en pantalla, pero lo explico un poco por arriba, ¿no? Y es la siguiente diferenciación. ¿Qué significa cuando un archivo está dentro del procesado RAW y qué significa cuando sale del procesado RAW? ¿Y por qué usar un método u otro? Un proceso dentro del RAW quiere decir que es un proceso con toda la información que el archivo contiene. Es decir, el proceso que nos ofrece, por ejemplo, en este caso, Lightroom, Capture One, Cámara RAW o tantos otros reveladores que están, lo podríamos llamar un proceso de redistribución y reorganización de la información. Quiere decir, la cámara ha capturado una cantidad de información determinada, de ahí un poco esa cuestión que tienen los apuntes en Classroom o tienen los apuntes, si esto de Classroom lo digo, pero igual no todo el mundo lo tiene, no todo el mundo está viendo este vídeo y lo va a localizar. Pero bueno, el hecho de por qué trabajar bien los histogramas, ¿no? Tener un histograma relativamente decente. Eso no quiere decir que tengamos que llevarnos impolutamente a la derecha, pero bueno, si lo conseguimos mejor. Y si no, tampoco pasa nada porque las cámaras van cambiando también. Pero bueno, tener un histograma en el que al menos las zonas más de sombras tiene información. No nos queda negra porque luego de ahí no vamos a poder sacar nada. ¿Qué pasa a partir de ahí? Bueno, pues que dentro de los reveladores RAW, la información la podemos manipular izquierda, derecha, arriba, abajo, puedo derivar la información hacia un lugar, hacia el otro, recuperar de la sombra. Y claro,
no es un proceso destructivo, es un proceso reorganizativo. Por supuesto que la imagen se deteriora y se deteriora inevitablemente porque intentamos a veces hacer cosas donde no tenemos información. Pero la información se mantiene siempre la misma. Quiere decir, si esta foto entra con no sé cuántos miles de valores, pues esos miles de valores se mantienen, son como la materia. ¿Vale? Entonces, se va a ir modificando, pero no se va a desaparecer. Va a estar todo ahí. Esa es la gran ventaja de un archivo RAW. O sea que la información la manipulamos y hacemos tantas cosas con ella como queramos, no rompiéndola. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo. ¿Por qué no es perfecta? Porque no podemos obtener situaciones, digamos, de luz donde no la había, quiere decir, pero no podemos porque no hay información previa. Esa es la clave. Bien, ¿qué cambia esto con respecto a cuando nosotros enviamos una fotografía a Photoshop? Bueno, cuando nosotros enviamos una fotografía a Photoshop, lo que va a suceder primero que nada es que se debe de renderizar. Y el renderizado quiere decir que la información que estamos trabajando se estabiliza. Se estabiliza de una única manera, que es decir, se crea una imagen definida. Definida y teóricamente definitiva. Es decir, la información ocupa un lugar que ya no se vuelve a mover. Ya no podemos coger esa información extra que teníamos en el cielo, que es una zona de muchos tonos, y no la podemos manipular arriba y abajo con tanta facilidad. ¿Cómo lo vamos a hacer entonces dentro de Photoshop? Pues por otra vía que ya no es una vía de reorganización, entre comillas, yo utilizo ese término un poco para que sea más coloquial, sino que se convertirá en una vía más basada en la destrucción de archivos. Quiere decir, si yo quiero obtener un resultado, lo que tengo que hacer es interactuar directamente con la información que tengo. Si me sobra, la quito. Y si me falta, la amplifico como pueda, pero ya será dañando el archivo porque no puedo mover la información total, sino lo que estaré haciendo es un poco, digamos, pintando encima, dañándola. Entonces, claro, ¿por qué cojo esta foto para el ejemplo? Pues porque esta foto, aquí dentro no tengo problema. Realmente la foto todavía tiene un rango dinámico considerable, puedo hacer infinidad de cosas. Pero desde que me la lleve a Photoshop, este pequeño ruido puede ser el causante de que a la tercera o cuarta capa de ajuste que yo aplique, por ejemplo, para aclarar las sombras, me aparezca un ruido mucho mayor. ¿Por qué aparece un ruido mayor? Porque el archivo, aunque tiene mucha información, ya tiene problemas. Problemas por el ruido. Poquísimo, pero lo tiene. Si yo a eso le añado un proceso destructivo, el problema se acentuará enseguida. Y digamos que el recorrido que va a tener la foto va a ser menor. Por eso en este caso y estos vídeos de esta pequeña guía tutorial van a estar basados en intentar, primero, lo más importante, revelar bien, revelar muy bien. Y luego, para conseguir cosas increíbles, quiere decir, luces imposibles, lo voy a forzar un montón, la foto la verdad que ya la tengo hecha y particularmente no me gusta, pero es muy ilustrativa. Para conseguir eso, no lo voy a hacer mediante capas que van a destruir mucho más la imagen, sino que lo voy a hacer combinando varios objetos inteligentes, que es decir, la misma foto la voy a revelar varias veces. ¿Por qué? Porque voy a aprovechar esa capacidad que tiene el RAW de ser tan elástico. Lo voy a revelar, lo duplicaré entre comillas, luego verán bien cómo. Entonces lo duplicaré y cuando lo hayamos tenido ya duplicado, volveré a trabajar a través de las selecciones y me quedaré con una parte de uno, una parte de otro. Y en vez de aclarar con una capa, aclararé con el propio archivo. Simplemente la clave va a estar en revelar varias veces el archivo y usar máscara de capa. Pero aquí no va a funcionar nada si no revelamos bien el RAW, que es la clave. Entonces este vídeo es un poco modo introductorio, es un poquito largo, un poquito extenso, pero quizás sea el importante de los vídeos, porque lo otro va a ser solo la mecánica y esta la parte del concepto. O sea, realmente, si la foto ya está en la lanzadera para Photoshop y estamos viendo que puede ser un poco susceptible de estropearse con facilidad, a lo mejor es un momento en el cual minimizamos el uso de herramientas más agresivas, las capas, ampliamos el uso de los dobles o triples revelados, o sea, el revelar varias veces, y luego por último sí podemos refinar ya con capas en aquellas zonas más complejas. Esa es la idea en este tutorial o en esta guía que les voy a plantear ahora.